Muy bien, ante todo buenas noches. Este es un video que va a buscar eh, apoyarles en el desarrollo de un procesamiento en SPSS a partir de un formulario web desarrollado a través de Google Forms. Entonces bueno, aquí yo tengo preparado algunos Google Forms. Explico que el motivo de este video no es explicarles cómo usar Google Forms, eso podemos verlo en otro momento. Pero yo he preparado un Google Form sencillo, de ejemplo, con unas cuantas preguntas. Le he denominado test de concepto de nuevo servicio, lo he definido un poco aquí en la parte superior, en la primera pregunta, y este cuestionario tiene unas 5 preguntas. Entonces aquí lo relevante para efectos de lo que queremos ver ahora, es que una vez elaborado el cuestionario, vamos a ver el tipo de preguntas que tiene. Una vez que están definidas estas, ustedes saben que Google Forms sirven para hacer tanto cuestionarios como exámenes. Entonces ahora le vamos a dar el uso de hacer un cuestionario en línea. De hecho se pueden colocar aquí en la parte superior como primeras preguntas que ingrese su correo electrónico. Yo por efectos de poder hacer aquí un ejercicio no he colocado esa primera cuestión. Entonces yo ya he tratado de ingresar unas respuestas a estos cuestionarios. Vamos a hacerlo fuera de línea, una prueba para que ustedes vean cómo funciona. Y entonces aquí está el test de concepto de este nuevo servicio. He planteado aquí el cuestionario. Voy a responder como si estuviera yo leyendo y respondiendo a esta pregunta, si estoy, qué tan dispuesto estoy a comprar a través de este sistema de compra de alimentos por delivery. Digo que 4. Luego cada cuánto tiempo estaría realizando compras. Yo generalmente estoy comprando una vez cada 15 días, o sea, cada 2 semanas. Luego, ¿cuál es mi género? Masculino. Si apruebo o desapruebo la gestión del presidente, bueno, estoy colocando una pregunta extra, adicional, que de repente no tiene que ver mucho con el tema, para ver un poco cómo está su situación, cómo está evaluando la situación que estamos atravesando. Desapruebo. Y luego el nivel socioeconómico, que le estoy pidiendo que sea una autopercepción. Una autopercepción. Esto quiere decir que uno va a definir cuál es el nivel. Yo ya me he hecho el cálculo de nivel muchas veces, en este caso es el nivel B. Esto para el nivel de ejemplo, porque en realidad es un cuestionario que salga a la calle a ser directamente, ya oficialmente enviado a un grupo de consumidores para que respondan. Deberíamos de colocar aquí todas las preguntas de nivel socioeconómico para que con eso podamos calcular el nivel y no estarlo proponiendo nosotros a medias. Pero para que el ejemplo sirve. Enviar, y luego a cada persona encuestada le va a aparecer una cosa así como a que se agradece, se registró la respuesta y se le agradece. Ustedes pueden ir modificando eso. Pues muy bien, si yo regreso ahora al cuestionario que yo originalmente había hecho, que tengo yo guardado en mi Google Drive, voy a encontrar que ya después de haber hecho varios intentos, tengo 13 respuestas, como ven ustedes en la parte superior. Y Google Forms bota directamente un reporte con alguna gráfica estadística y una suerte de, de cuadro estadístico de los resultados que se han venido obteniendo. Por lo general se trabaja con preguntas cerradas, aunque se pueden trabajar también con preguntas abiertas, sobre lo cual después había que hacer un proceso de codificación. Pero bueno, entonces eso es un poquito la dinámica de este cuestionario, cómo está construido. Y para continuar con esta parte de procesamiento, me resulta importante que ustedes observen lo siguiente. Eh, si bien es cierto, aquí les bota un reporte sencillo de pregunta por pregunta y una gráfica incluso, acá ustedes tienen la posibilidad de cruzar datos, es decir, cruzar la pregunta 1 por la pregunta 2 o demás trabajos con tablas estadísticas. No tienen los resultados en números en un cuadro estadístico para poderlo también analizar de una forma diferente. Entonces hay que llevarlo a SPSS o algún otro programa que haga procesamiento de datos. Para eso, las 13 respuestas que yo tengo aquí, que sería la muestra para el ejemplo que estoy poniendo, tengo que exportarla primero a una hoja de cálculo. Yo la exporto esto a una hoja de cálculo
y lo que voy a obtener es esto. Y ustedes me dirán, pero en el cuestionario aparentemente las respuestas tenían como un número, ¿no? Como un código. Y acá lo mismo, ¿no? Acá tiene un cierto orden, me va a dar una suerte de código. Pero claro, Google Forms no trabaja de esa manera. Google Forms lo único que va a hacer, va a registrar en algunos casos el número que corresponde y en otros casos te va a colocar el texto de la respuesta, el label, la etiqueta que uno ingresó en el formulario. Entonces eso es lo que estamos apreciando aquí. Esto es lo que estamos apreciando aquí en esta hoja de cálculo que acabamos de crear en la hoja de cálculo de Google Suite. Pues muy bien. Básicamente entonces apretando un botón. ¿Dónde lo hacen? Una vez que están aquí en respuestas, aprietan este botón que tiene como una crucecita, dice ver las respuestas y crear una hoja de cálculo. Entonces apretan este botoncito, creamos esto. Ahora, para llevar esto a SPSS tenemos que trabajarlo. Entonces voy a modificarlo, ¿no? Primero acá me está marcando el tiempo. Este dato en realidad no lo necesitamos mucho. Lo que sí necesitamos es este número está bien, está en números del 1 al 5, así que ahí no tenemos problema. Pero estos sí están en textos, esto está en texto, esto está en texto, esto está en texto. Entonces ahí sí necesitaríamos un poco como una suerte de traducir esos datos a datos numéricos. Entonces lo vamos a hacer. Por un tema de facilidad vamos a revisar, buscar y reemplazar. Tendríamos que usar este tipo de opciones. Marcamos en este rango de la pregunta número 2, por ejemplo. Utilizando esta opción buscar y reemplazar, podríamos buscar todos los que dicen interdiario y ponerle un código. ¿Cuál código tendría que ser? El que tenemos aquí en el cuestionario. Si nuestro cuestionario diario sería 1, interdiario 2 veces por semana 3, una vez a la semana 4, una vez cada 15 días 5 y mensualmente 6. Entonces tenemos 6 códigos que tendríamos que tener en esa base de datos. Entonces vamos a reemplazarlos. Yo lo voy a reemplazar aquí manualmente porque en realidad son pocos los resultados, pero en realidad tendríamos que reemplazarlo utilizando alguna opción de reemplazo por programa. Vamos a intentarlo. A ver. Vamos a decirle que en ese rango que necesitamos editar, necesitamos buscar. ¿Qué necesitamos buscar? Necesitamos buscar el valor diario y reemplazarlo por el valor número 1 en el rango que se ha especificado, y entonces yo le digo finalizar. Bueno, lo buscó, pero no lo reemplazó. A ver, revisemos. Buscar y reemplazar. El valor que dice diario, reemplázalo por el número 1 en el rango especificado, rango específico, coincidir mayúsculas y minúsculas, que coincidan todos, que coincida tal cual, que sea el texto tal cual, para que no haya luego ningún problema. Reemplazar todos, le digo. Y me dice que ha reemplazado 2 de diario por 1. Entonces si yo veo ahora mi listado, donde decía diario, ahora está el número 1. Igual con interdiario. A ver, vamos a hacer lo mismo. Recuerden que si marcan todas estas opciones, tiene que ser exactamente igual. Tienen que hacer esto con mucho cuidado. Interdiario, tal cual. Entonces, en todas las hojas, solo en esta hoja, acá no he colocado rango, ¿se dan cuenta? Debería haber colocado el rango. ¿Por qué lo quiero reemplazar? Por el código 2. A ver, veamos cuál es el resultado.
no se encontraron coincidencias porque no le he definido un rango. A ver, interdiario, yo debería haberle definido un rango, y entonces lo que hay que hacer es marcarlo así, todo el rango, y hacer la misma operación: editar, buscar, interdiario, exactamente igual a interdiario, y tiene que colocar el código 2 en el rango específico, que coincida todo igualito, y luego que reemplace todos. Entonces ahora sí me dice, se han reemplazado dos instancias interdiarias por 2. Muy bien. Entonces ahora donde ustedes ven que hay 2, ahí es donde decía interdiario. Entonces una vez a la semana, una vez a la semana, sería el siguiente código. A ver, ¿qué más hay? 2 veces por semana. ¿Hay algún código de 2 veces por semana? 1, 2, 3. Una vez por semana sería 4. Entonces, una vez por semana sería el 4. Una vez por semana 4. Una vez por semana 4. 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Ese sería el 3. 2 veces a la semana 3. Una vez a la semana 4. Mensualmente 6. Una vez cada 15 días 5. Una vez cada 15 días 5. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto de ponerle código, ponerle números? Porque cuando lo llevemos a SPSS, SPSS no reconoce las etiquetas así directamente, sino lo que los va a reconocer, si lo colocamos textos, SPSS lo va a reconocer como si se tratara de un texto y no de un dato, de una etiqueta. Entonces, lo que necesitamos es que en SPSS los resultados o las respuestas estén ingresadas como códigos. Muy bien, acá es más fácil, masculino y femenino. También podemos reemplazarlos todos. Hagamos la prueba. Marcamos todo esto. Editamos. Luego le decimos que queremos buscar y reemplazar. Y todo donde diga masculino, le ponemos el código 1 en esa columna, que coincide exactamente, y luego le decimos que reemplace todos. Ha reemplazado 7 casos. Muy bien. Y luego en ese mismo rango le decimos nuevamente editar, y le decimos que busque y reemplace, y en este caso vamos a pedir que reemplace todos los que digan femenino, y entonces ahí le colocamos el código 2, que coincida en todo, que reemplace todos, y me dice que ha reemplazado 6 casos de femenino con el código 2. Muy bien, entonces acá ya tenemos ahora esta columna también, que es esta otra variable. Recuerden que en estas hojas de cálculo, pensando en lo que es en el concepto de matriz, de una matriz de datos, de una matriz de números, este es un arreglo, matemáticamente no es un arreglo de filas y de columnas. Cada fila representa una encuesta, una entrevista a una persona, y cada columna representa un dato o una variable que hemos recogido en nuestro cuestionario. Pues muy bien, acá lo mismo. A prueba de esa prueba también lo podemos reemplazar muy fácilmente. Marcamos el rango. Este mismo procedimiento se puede hacer también en Excel sin ningún problema. Solamente tienen que escoger las opciones o los comandos correctos. Editar, en este caso buscar y reemplazar. Le digo que reemplace todos los que dicen aprueban, que los reemplace por el número 1, que coincida todo, que los reemplace. Me dice que ha reemplazado 5 con el código 1. Muy bien. Aprovecho el mismo rango y le digo ahora que reemplace y coloque
código, cuando diga desaprueban, coloque el código 2, y que en ese caso haga que busque las coincidencias exactas, y me dice que ha reemplazado 13 . Uy, ahí se ven, ahí se dan cuenta, ha reemplazado parcialmente. Esto no es correcto. Entonces vamos a revisar qué cosa fue lo que pasó. Como ya hay una prueba, y yo le he pedido que reemplace. Ojo con estas cosas para que no vayan a malograr su data. Siempre trabajen con una copia, siempre mantengan una copia de su data guardada por si hay algún tipo de problema al momento de hacer los reemplazos. Es una forma muy correcta de hacerlo. Yo quiero decirle que coloque, si encuentra desaprueban, coloque el código 2. Y mucho cuidado, acá dice coincidir mayúsculas y minúsculas, sí. Coincidir con el contenido completo de la celda, sí. Buscar utilizando expresiones regulares. También buscar dentro de las fórmulas. No, solamente estas dos. Y que lo busque dentro del rango específico y a ver qué cosa pasa. Dice que no se han encontrado valores. Es que, como habíamos dicho, que tiene que coincidir mayúsculas con minúsculas. Desaprueban. Está la primera con mayúscula. A ver nuevamente, veamos. Ahora sí, me dice, se han reemplazado 8 instancias de desaprueban por 2. Entonces ahora ya tenemos reemplazado los aprueban y los desaprueban sin mayor problema, sin mayor dificultad. Como pueden ver, es muy sencillo de hacerlo, solamente hay que tener un poquito de cuidado para no chancar respuestas de manera inapropiada. Por eso siempre es bueno tener una copia de la base de datos original con la que estemos trabajando. Y luego el tema de los niveles. Podría reemplazarlo manualmente porque son 13 casos, o podría utilizar también este mecanismo de aprueba y desaprueba. El nivel B va a ser el número 2, el A es el 1, B es el 2, C es el 3, D es el 4, A es el 1, C es el 3, E es el 5, B es el 2, C es el 3, A es el 1, C es el 3, B es el 2, D es el 4, B es el 2, y ya tenemos codificado también la columna de nivel socioeconómico. Pues muy bien, ya tenemos entonces todas estas, la pregunta en la cabecera, y tenemos las variables con los códigos que corresponden a cada una de estas variables. Y entonces hay todo un proceso previo que hay que seguir. Entonces ahora que ya tengo estos datos, yo podría simplemente marcarlos, copiar, abrir mi SPSS, en este caso no lo he abierto todavía, demora un poquito porque es un software que tiene es un programa pesado para la memoria. Bueno, igual ya lo está cargando. Acá estamos usando el SPSS versión 25 en español, que es la penúltima versión. Entiendo que ya está disponible la versión 26. Me coloco, van a ver que el SPSS tiene una forma de hoja de cálculo, también es un arreglo de filas y columnas. Me coloco en la parte superior, control B, y solamente me ha pegado, como pueden ver, la primera columna, cosa que me llama la atención. No era eso lo que yo quería. Además me está colocando como resultado, como valor, este valor P. No es eso lo que yo quiero. Entonces voy a borrarlo, voy a retornar y voy a pegar solamente los datos. Vamos a ver qué pasa si solamente pego los datos, para que ustedes se den cuenta de cómo hay que hacerlo. Me voy donde están los datos,
y solamente voy a marcar los datos. A ver qué sucede. Veamos. Copiar. Me voy al ambiente de SPSS. Copio y pego. Este es recomendable cuando el número de casos o de variables es muy chiquitito. Ahí están todos los datos. Ahora sí los pegó. Y SPSS por defecto le va a poner un nombre. Es una forma de importarlo. Otra forma de importarlo, que también es válida y que me parece que es mejor, es que ustedes agarren y el resultado de su hoja de cálculo, esto que está acá, lo vayan formateando ya como para que puedan ingresar a SPSS. Este tema de la fecha, francamente a nosotros no nos importa mucho, ¿no? Podríamos borrar la columna, no hay ningún problema. El tema de la pregunta, sí, puede ser un texto que nos interesa, personalmente creo que nos va a servir, así que lo voy a copiar en otra parte. Voy a copiarlos en otra parte de la hoja. Voy a crear una nueva solapa y allí lo voy a copiar, pero voy a hacer un pegado especial. Voy a pegar los valores. Y me gustaría tener ahí los textos preparados para cuando los necesite, ¿no? Eso es importante. A ver, permítame un segundito, necesito... Ahí está la pregunta 2. Aquí está la pregunta 3. Aquí está la pregunta 5. Y ahí tengo los textos completos. Esto está mejor para tenerlo allí guardado. Y luego me voy a la solapa principal. Y en la solapa principal están los datos. Y esto lo voy a guardar. O descargar en este caso. Como una hoja de Excel. ¿En qué otro formato permite guardar esta hoja de cálculo de información? A ver, permítanme ver. Puedo descargarlo, dice como qué, como formato de ODS, PDF, HTML, separado por comas. Este formato lo reconoce SPSS. Podríamos utilizar este, o podríamos utilizar el Excel. Muy bien, vamos a utilizar Excel y a ver cómo nos resulta. Ya el dato ya ha sido bajado, se llama formulario, sin título se llama, así como lo ha bajado. Yo me voy a SPSS, le digo que quiero exportar, que quiero importar, que quiero traer le digo que quiero abrir o traer, ¿no? Datos. Me va a decir de dónde quiero, cómo quiero abrir esos datos. Entonces yo me voy a la carpeta donde esto lo he guardado. Yo lo he guardado en descargas. Y en descargas me debe haber aparecido un archivo en formato de hoja de cálculo de Excel. Entonces lo que tengo que buscar aquí es el dato, el formato correcto. A ver, veamos. Decía formulario sin título, o sea, debe estar en el, si está ordenado de manera alfabética, debería estar en donde dice formulario, ¿no? O si quieren, para evitarse luego estas búsquedas FG, colóquenlo en una carpeta donde sea fácil buscarlo, ¿no? En este caso formulario sin título, aquí está.
XLS. Perfecto, lo abro. Ese PCS lo va a analizar, va a revisarlo. Dice que parecen estar vacías, no lo ha descargado correctamente. A ver, veamos qué ha pasado. Veamos si al abrir el archivo con el mismo Excel nos arroja ese problema. No, no están vacías. Este problema puede haber surgido porque a veces me parece que Excel revisa la primera columna y de no encontrar un dato, a él le parece que nunca se olviden que el primer dato siempre tiene que estar en la primera celda, en la celda A1, para que de alguna manera Excel pueda censarlo, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer ahorita es volver a entrar a ese PCS y volver a pedirle que haga la importación, que abra los datos, pero esta vez va a encontrar una hoja de cálculo donde sí va a haber información en la primera fila, y entonces allí le va a permitir entonces identificarlo fácilmente. A ver, veamos XLS, acá están los archivos tipo Excel, que me diga cuáles hay, y yo tengo que buscar uno que diga formulario sin título, que es el que así como lo he grabado. Formulario sin título, aquí está. Le digo abrir, y ahora sí, ya ha reconocido que existe información porque la primera celda no la he encontrado vacía, y entonces ahora sí ustedes pueden tranquilamente importarlo, e importa como ustedes pueden ver los datos. Importa los datos, acá está la primera vista, la vista de datos. Ustedes se van a la vista de variables que tiene ese PCS y ya nos ha creado un nombre y una etiqueta. La etiqueta es exactamente la pregunta, que es lo que ya nos ha evitado copiarla. Y entonces aquí lo único, para que el dato que va a aparecer en la pantalla sea mucho más sencillo de trabajar, vamos a ponerle solamente P1, P2, P3, P5 y nivel socioeconómico. Muy bien, entonces ahora esta es la famosa vista de variables. Ese PCS tiene tres ambientes operativos: una vista de datos, que es esta, que es como la hoja de cálculo. Acá se ingresa la información, que ustedes podrían digitarla manualmente también si quieren. Tiene una lista de variables, que es esta de acá, que es donde se define la estructura de la base de datos. Ahora de hecho la he definido a priori, jalando los datos de otro formato. Entonces yo le voy a decir que me trabaje con las 8 de ancho cada uno de los, y con 0 decimales, porque los datos están en valores enteros. Entonces yo quiero copiar esto, copio ese formato, lo quiero copiar en el resto de, porque son valores numéricos, me sirve tal cual está, y ya copio esa información también. Eso queda ahí. Valores, los valores, ahorita vamos a ver eso. Las columnas de 2 está bien. A mí me gusta que estén centrados los datos en la hoja, así que bueno, le voy a pedir que lo quiero centrado. Esto mismo lo puedo también hacer en las siguientes filas: centrado, 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 centrado. Los valores son valores nominales, sí. Nominales, ¿por qué? Porque los códigos que están insertos en la pregunta corresponden a una etiqueta. Entonces son valores nominales. Eso está perfecto. Así es como se procesa fácilmente un cuadro de SPSS. Cuando los datos hacen referencia, los códigos hacen referencias a respuestas textuales. Pues muy bien, valores. Valores. El nuevo servicio. Y aquí vamos a tener que ingresar a las equivalencias. ¿A qué equivale el valor número 1 en SPSS? Si recordamos, el valor número 1 en el formulario, en la primera pregunta, equivalía a
definitivamente no compraré. Entonces eso es lo que tendría que ir en el dato, en el SPSS. Definitivamente definitivamente no compraré. Luego está el código 2, luego está el código 3, luego está el código 4 y luego está el código 5, que equivale a definitivamente compraré. Como una escala de diferencial semántico. Entonces, cuando luego yo en el procesamiento haga alguna referencia a los resultados de la primera variable, esta variable P1, ¿no? Lo que vamos a encontrar en la estructura es que eso va a estar haciendo referencia a estos valores. El 1 tiene una equivalencia, el 2 lo mismo, el 3 lo mismo, el 4 lo mismo, etc. En el caso de cuál es su género, por ejemplo, un género muy sencillo, 1 equivale a masculino, 2 equivale a femenino, en el caso de la prueba y esa prueba, el valor número 1 equivale a aprueban, el valor número 2 equivale a desaprueban. ¿Y por qué lo coloco en plural y no en singular? Porque cuando ya hablamos de resultados, acá no nos interesan los resultados individuales, sino nos interesan todos los resultados a manera de resumen. Y entonces no tiene mucho sentido que yo coloque un texto en singular, sino más bien lo coloque en plural, ¿no? Perdón, acá estoy teniendo un problema con el teclado. Ahora sí. Muy bien. Entonces ya tengo las etiquetas, los valores de 1, 2, 3 de las variables que tengo ingresadas. La otra variable es cada cuánto tiempo compra. Y la otra es la del nivel socioeconómico. Ya sabíamos que el 1 equivalía al nivel socioeconómico. Vamos a colocar letras nada más para hacerlo más sencillo. Letra A. El 2 equivale al B. El 3 equivale al C. El 4 equivale al D. Y el 5 equivale al E. Me falta el 4 ahí, perdón, ahí se me fue. El 4 equivale al D. Si queremos modificar algo, básicamente nos colocamos encima del valor, lo modificamos para que todo esté bonito y todo se vea en mayúsculas, y entonces, ahora que ya está todo en mayúsculas, le digo cambiarlo, y entonces él automáticamente cambia el dato y queda registrado. Entonces ya tenemos ahorita, nos falta solamente las etiquetas de este valor de aquí. Pues muy bien, entonces si nos vamos a ver el formulario, en el formulario le habíamos planteado como etiquetas allí diario, interdiario, ¿no? Diario, interdiario, 2 veces por semana, una vez a la semana, etcétera. Vamos a mostrar el cuestionario, a ver.
Veamos cómo están aquí las respuestas. Estas son las etiquetas que tenemos que colocar, ¿no? Diario, interdiario, 2 veces por semana, etcétera, etcétera. Podemos poner los textos en otra parte, luego copiarlos o hacer como nosotros queramos. Yo voy a hacer el intento a ver cómo pasa con los textos y los puedo copiar aquí directamente. Vamos a tener que escribirlos, ¿sí? Y aparentemente funciona, solamente que copia todos. Entonces lo único que voy a tener que hacer aquí es lo siguiente. Coloco el código 1, diario, y borro todo lo que sigue después. Listo. 2. Vuelvo a copiar el texto. Por ejemplo, borro diario, dejo interdiario, que es el código 2, y vuelo todo lo demás. Ya tengo 3, que sería 2 veces por semana. Me voy por acá, borro diario, borro interdiario, dejo 2 veces por semana, que es el código 3, y borro lo demás. 4, ya tengo aquí el texto, lo copio. O pueden preparar los textos con tranquilidad, los van copiando en formulario, los tienen preparaditos, cosa que al momento de colocar las etiquetas, van colocando todas las etiquetas sin mayor dificultad, sin mayor problema. 2 veces por semana. Pero aquí me equivoqué. Si ustedes salen así aquí, no grabo nada, ¿se dan cuenta? Entonces aquí tienen que tener mucho cuidado con cuando graban, ¿no? Tienen que haberle dado a aceptar para que guarde las opciones. Vamos a volverlo a hacer muy rápidamente. Entonces les pido por favor que me sigan. 1 diario. Voy a cometer errores esta vez. 2. El editor de SPSS es muy sencillo de utilizar. Básicamente, como la gran mayoría de programas, tiene todas las opciones típicas de ahí se me fue. A ver, interdiario. Esa sería la segunda. Muy bien. 3. Estar siempre muy concentrado para no cometer errores. Y bueno, en todo caso, como les decía, SPSS es un programa muy sencillo de utilizar, tiene una estructura muy similar a la del resto de programas, tiene su menú archivo, su menú edición, su menú para grabar, su menú para analizar. En el menú analizar están la mayoría de recursos estadísticos. SPSS no es un software que sirva solamente para hacer cuadros estadísticos, sino tiene otras muchas aplicaciones, ¿no? Hacer tablas o cuadros de doble entrada apenas si es una de las tantas habilidades o posibilidades que tiene el programa. Entonces, si ustedes me dijeran, profesor, ¿y cuál es el porcentaje que representa del total de las cosas que hace PCS trabajar con tablas? Les diría que apenas no llega ni al 5 o al 10, ni el 5% de lo que hace ese PCS, que ya es bastante decir, ¿no? Una vez a la semana, una vez a la quincena, que sería la siguiente, una vez cada 15 días, y luego mensualmente, que sería la última de las opciones. Y como ven, he utilizado ese artificio de copiar un poco los textos y luego irlos pegando y borrando lo que no me sirve para poder tener los textos sin tener que escribirlos uno por uno. En gustos y colores hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? Entonces aceptar, y ahora sí ya queda registrado el dato. Lo voy a guardar. Este archivito luego se los voy a proporcionar junto con el video. Este archivito se va a llamar archivo de datos, y lo voy a guardar en descargas igual para obtenerlo. Yo trabajo bastante en esa carpeta.
Pues muy bien, entonces ya tenemos el archivo en SPSS. Como vuelvo a repetir, tenemos una vista de datos donde las filas son las informaciones que nos han dado cada uno de los encuestados. Cada fila es un encuestado o una encuesta, y cada columna es una de las variables que hemos elegido para poder analizar. Si queremos ver la estructura de la base, los valores y demás, los encontramos en la vista de variables. Entonces ahí tenemos la estructura de la base de datos, a qué valores equivalen estas variables nominales, tenemos las preguntas y tenemos las nomenclaturas, los anchos, todas esas cosas. Muy bien. Entonces, como les decía, SPSS tiene un menú archivo que tiene todas las opciones típicas de guardar, grabar, exportar, importar, imprimir, salir, etcétera. La opción editar, que habla de editar la base de datos, básicamente. La opción ver, que permite desarrollar vistas, distintas vistas. Uno puede, por ejemplo, pedirle, si estoy en el menú de datos, pedirle, por ejemplo, que me muestre esto como etiquetas, porque ya tenemos las equivalencias. Recuerden que son variables nominales. Entonces yo le digo mostrar etiquetas y todo lo vuelve etiquetas. ¿Se dan cuenta? Quiero regresarlo. Acá solamente está haciendo una vista diferente, pero en la base de datos, ¿cómo figura? En la base de datos están figurando como códigos. Muy bien. Entonces ahora el menú de datos, que es para hacer operaciones con estos datos que están acá en la variable, ordenar, transponer, reestructurar, recodificar, agregar, tiene un montón de opciones de menú para poder hacer distintas operaciones con la base de datos. Luego transformar, que también habla un poco de las operaciones, recodificar, calcular una nueva variable a partir de otras, etcétera. Hay una serie de datos que podemos trabajar ahí. Y el menú analizar, que es el menú más importante, donde están todos los métodos estadísticos que tiene SPSS, que van desde una regresión lineal, hacer una tabla estadística, unos estadísticos de resumen en la parte más sencilla, hasta hacer cálculos de margen de error, hacer distintos tipos de estimaciones a través de distintos métodos, modelos lineales, modelos mixtos, modelos con una variable, modelo con multivariados, hacer escalamientos, distintos métodos, que eso ya es parte de un curso de estadística aplicada. Pero bueno, en todo caso, para que sepan que SPSS hace todo esto. La opción que ustedes tienen que aprender para trabajar es el menú, es la opción de tablas personalizadas. Esta es la opción que ustedes tienen que aprender a manejar con corrección. En este caso, la forma de hacer tablas personalizadas es muy sencilla. Yo puedo colocar, por ejemplo, la pregunta número 1 como si fuese una fila, ¿no? Donde voy a tener, en este caso, voy a tener si están dispuestos o no a comprar a comprar este nuevo servicio. Y luego podría cruzarlo por nivel y por género, por ejemplo. El nivel lo jalo y lo pego, lo arrastro nomás. Cojo la variable de esta cajita, el nivel lo pico, lo mantengo picado y luego lo arrastro y lo coloco en la posición de columna y se genera el cruce automáticamente. Y luego, si quiero que además esté cruzado por género, agarro la variable que tiene que ver con el género, cuál es su género, que es esta de acá, y la coloco de repente adelante. Entonces tengo la pregunta número 1 cruzada por género, pero además cruzada por nivel socioeconómico. ¿Qué pasa si me interesa tener aquí columnas de totales? Porque acá está cruzado, pero no está el total. Pico sobre la columna en la que me interesa colocar un total, me voy a esta opción de menú que está en la parte inferior que dice categorías y totales, y le digo que me muestre un total en esa columna, y que lo haga por encima de las categorías. Quiere decir que lo coloque al lado de izquierdo, encima, al lado izquierdo de la variable género que acabo de escoger. Y le digo a aplicar. Entonces ahora ustedes ven en el previo, me está mostrando ya una columna de total. Y todos estos datos que están acá, y quiero colocar ahora un total en esta fila, y lo quiero aquí abajo. Marco la fila, me voy a categorías y totales, coloco que quiero un total en esa parte, que le digo que lo quiero por encima de la categoría, por encima de las respuestas de la fila, no, lo quiero por debajo, o sea, lo quiero hacia el final. Muy bien, entonces le digo a aplicar, entonces ya aparece aquí en la parte inferior un total. Si yo le digo en estos momentos a aceptar,
Este es el tercer ambiente operativo que tiene SPSS. Este ambiente es un ambiente de salida de todas las operaciones que le vayamos pidiendo a SPSS, ¿no? El spooler o el spool. Y entonces aquí ustedes van a ver que está la pregunta, están las respuestas y están las frecuencias. De las 13 personas que han respondido a la encuesta, 7 son hombres, 6 son mujeres. En el total de los 13, definitivamente comprarán 2, ¿no? Definitivamente no comprarán 1, y el resto está dividido en el resto de respuestas. Acá tenemos la información también cruzada por géneros y por niveles. Entonces acá podemos hacer análisis, pero así no es como habitualmente se presentan los cuadros estadísticos. Acá falta algo todavía. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Llevarlo a porcentajes, llevarlo a valores porcentuales. ¿Cómo hacemos tablas personales de contenido del... Iniciemos nuevamente esto. Tablas personalizadas, como ya les dije. Voy a solamente presentar el cuadro con porcentaje. Voy a volver a repetir cómo se hace la secuencia para que todos puedan seguirme. Entonces, pregunta número 1, que es el nuevo servicio, la pico y la arrastro, la coloco como fila. El nivel socioeconómico lo coloco como columna, y además coloco también como columna el género al cual pertenece la persona. Entonces ahí tengo todo eso. Me coloco en la parte de la fila, y ahorita lo que vamos a mostrar son recuentos, pero yo no quiero que aparezcan recuentos. Yo lo que quiero es que aparezcan son porcentajes de columna, básicamente. Entonces, como les decía, acá tengo yo un problema con la visualización de la pantalla, tema de resolución de pantalla. Entonces, bueno, lo resuelvo. ¿Cómo hago? Este valor que está acá como recuento, voy a cambiarlo, coloco porcentaje de columna, si va para allá, y el recuento lo hago desaparecer, lo retorno, y acá cuando dice porcentaje de columna solamente dejo el valor porcentaje para que tenga se parezca mucho más a lo que habitualmente solemos ver, ¿no? Que aplique a la selección, que aplique a todo. Luego le decimos, como pueden ver ahora, ya está solamente como porcentajes, aceptar. Pero antes de eso tenemos que colocar, recuerden, un total, categorías y totales, un total en la parte inferior, por debajo en el caso de la fila, y por encima en el caso de la columna, para que de esa manera tengamos un total tanto a nivel de fila como de columna. Aquí está, a nivel de columna, a nivel de fila. Aceptar. Y entonces ahora sí tenemos un cuadro donde tenemos básicamente ya presentado de manera mucho más prolija la primera pregunta. Y así yo podría continuar añadiendo los datos de las siguientes preguntas. Por ejemplo, yo podría añadir a renglón seguido la pregunta número 2, aquí abajo. No está mostrando los recuentos más bien. Y luego la pregunta número 3, a ver, aquí en la parte inferior, ¿no? Y luego la pregunta número 5, también aquí abajo. Y luego la pregunta del nivel socioeconómico también aquí abajo. Y para que todas tengan la misma estructura, yo podría seleccionar toda la fila. Se marca en, pasan el porcentaje de la columna, el recuento lo regresan, le dicen que aplique a todo, cierran, y ahora lo que tienen es un porcentaje de columna. Pero ustedes, aparte de eso, ¿qué más quieren hacer? Quieren cambiarle un poco esto, ¿no? Que es, oye, no le pongas esa etiqueta, sino pónselo solamente como porcentaje, porque ya nosotros sabemos que es porcentaje de columna. Muy bien, aplicar a todo, cierran, le dan a aceptar,
Y ahora ya tienen allí su cuadro con todas las variables cruzado por género y edades. Este de acá, uy, se volteó este de acá. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que regresar a analizar para las personalizadas, la columna, clicamos sobre la columna y en donde aparecen aquí los estadísticos de resumen le decimos, oye, no, perdón, en categorías y totales le decimos, oye, lo que yo quiero es que ese total esté donde, hacia abajo no, acá sí esté por arriba, en este sí por arriba. Y entonces ahora sí ya tenemos nuestro cuadro como lo queríamos, con los cruces de las variables, y podemos analizar dato por dato. ¿Y qué tenemos que hacer para poder llevar esto, hacer gráficas estadísticas? Bueno, el SPSS provee de una serie de gráficas estadísticas que se pueden utilizar. No las recomiendo porque es un poquito complicado su manejo, más son menos versátiles que Excel, y lo que recomiendo es que ustedes hagan lo siguiente: piquen sobre sus resultados, exporten su cuadro ya trabajado en SPSS, exportenlo a Excel, a un cuadro de resultados, ¿no? Yo lo voy a colocar en ahí también en donde hemos estado trabajando en descargas, ¿no? En descargas, en downloads o descargas, que es donde yo estoy trabajando, resultados SPSS. Le digo que lo exporte. A ver, veamos qué exportó y cómo lo hizo. Nos vamos a la carpeta que corresponde, a descargas, y si yo le digo, aquí está la descarga, y si yo abro este archivo, lo que debería tener es justamente esta tabla de resultados que acabamos de construir con el procesador de tablas de reporteador, ¿no? de tablas personalizadas que tiene SPSS. Y ahí lo tienen. Ahí tiene su cuadrito con toda la información que ustedes han trabajado, lo tienen en SPSS, y aquí ustedes pueden darle color, pueden tomar parte de las informaciones para generar un cuadro estadístico, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden remarcar de repente si les interesa para separar los cuadros, los pueden formatear, remarcar, separarlos en un reporte distinto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podrían colocarle color a las cabeceras, de repente no les gusta que esté así en blanco, le pueden colocar el fondo de repente en negro y las letras en blanco. Fondo negro y las letras en blanco, las ponen en negrita además. Entonces le van dando una vida diferente, una forma diferente a la información que han ido trabajando en su SPSS. Espero que les haya sido de ayuda, de apoyo, y nada, hasta otra oportunidad.